Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Me da un gusto enorme tenerlos aquí hoy, como siempre. Espero que estén pasando un día increíble o una noche maravillosa, dependiendo de dónde nos estén viendo. Hoy tenemos un tema que les va a volar la cabeza, de esos que nos encantan aquí, ¿verdad? Vamos a desmenuzar el asterisco gran encuentro, madre de Kerem con padre de Ande asterisco. Sí, lo han oído bien. Ese título ya nos da una pista de que algo importante se está cociendo entre las familias de nuestros protagonistas favoritos, ¿no creen? Como saben, en este canal nos encanta analizar cada detalle, cada mirada, cada susurro de las series y las historias que nos roban el corazón. Y esta situación, el encuentro de estas dos figuras parentales tan importantes, es definitivamente un punto de inflexión. ¿Qué estarán tramando? ¿Será una alianza inesperada? ¿Un enfrentamiento épico? ¿O tal vez algo completamente diferente? Prepárense porque vamos a sumergirnos en un mar de especulaciones, teorías y por supuesto, un poquito de drama. Y antes de que nos lancemos de lleno a este fascinante debate, recuerden, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de no perderse ninguna de nuestras análisis y para apoyarnos a seguir trayéndoles contenido de calidad. Démosle clic a ese botón rojo. Entonces el título lo dice todo. Asterisco el gran encuentro, madre de Kerem con padre de Ande asterisco. Para aquellos que se están uniendo por primera vez, o para refrescar la memoria de los más veteranos, estamos hablando de dos personajes que hasta ahora han jugado roles más bien periféricos en la trama principal, pero cuya influencia se siente poderosamente. Por un lado, tenemos a la madre de Kerem. Dependiendo de la historia específica que estemos analizando, esta figura puede ser una roca de apoyo, una fuerza manipuladora, o incluso una víctima de las circunstancias. Suele ser una mujer con una visión muy clara de lo que es mejor para su hijo, y esa visión a menudo choca con los deseos y las decisiones de Kerem, especialmente cuando se trata de su relación con Ande. Por el otro lado, está el padre de Ande. Este personaje, al igual que la madre de Kerem, puede tener diferentes matices. Podría ser un hombre de negocios implacable, un padre sobreprotector, o alguien que simplemente desea la felicidad de su hija, aunque sus métodos no siempre sean los más ortodoxos. La relación entre padre e hija suele ser compleja, llena de expectativas y a veces de resentimientos ocultos. Ahora, el asterisco gran encuentro asterisco. Imaginen la escena. Dos personas, cada una con sus propias agendas, sus propias preocupaciones y sus propios miedos, sentados frente a frente. Los nervios deben estar a flor de piel. ¿Cómo será la dinámica? ¿Se conocen de antes? ¿Es la primera vez que interactúan oficialmente? La tensión es palpable solo de pensar en ello. Podríamos empezar por analizar las posibles motivaciones de cada uno. La madre de Kerem, por ejemplo, ¿qué busca al reunirse con el padre de Ande? Si Kerem está pasando por un momento difícil en su relación, quizás ella busca entender la situación desde la perspectiva de la otra familia, o tal vez, y esto es más intrigante, quiere negociar un acuerdo. ¿Un acuerdo para qué?, se preguntarán. Podría ser para proteger a Kerem, para asegurarse de que su hijo no salga herido, o para eliminar obstáculos que impidan su felicidad, según su propio criterio, por supuesto. A veces, estas madres son las verdaderas arquitectas del destino de sus hijos. ¿Y el padre de Ande, cuál es su juego? Si Ande está sufriendo por Kerem, es natural que él quiera intervenir. Podría estar buscando garantías sobre el comportamiento de Kerem, o tal vez esté investigando si Kerem es digno de su hija. O en un giro más oscuro podría estar buscando información para usarla en su contra, si es que considera a Kerem una amenaza. Los padres protectores a menudo ven al novio o la novia de su hijo como un potencial peligro. Pensemos en los posibles escenarios. Escenario 1, un enfrentamiento diplomático. Ambos padres, conscientes de la importancia de la situación, intentan mantener la calma y discutir los problemas de manera civilizada. Podrían intercambiar advertencias sutiles o presiones encubiertas. Mi hijo es un buen chico, usted debería asegurarse de que su hija lo trate bien. Mi hija es mi tesoro, no permitiré que nadie le haga daño. Frases así, dichas con una sonrisa tensa, pueden tener un peso enorme. Escenario 2, una alianza inesperada. Y si, en lugar de chocar, descubren que tienen un objetivo común. Quizás ambos están preocupados por el mismo enemigo, o por la misma amenaza que se cierne sobre sus hijos.
Imaginen que hay alguien más intentando separar a Kerem y Ande y estos padres, dándose cuenta de ello, deciden unir fuerzas para proteger la relación. Sería un giro fascinante, ¿no creen? La unión de las suegras y los suegros con los protagonistas. Escenario 3. Una guerra fría. Podría ser un encuentro tenso, lleno de miradas, de desconfianza y palabras con doble sentido. Cada uno intentando sonsacarle información al otro sin revelar demasiado de sí mismos. Un ajedrez de palabras donde cada movimiento es calculado y cada silencio dice más que 1000 palabras. Podrían estar intentando medir fuerzas, evaluar la lealtad del otro a sus respectivos hijos. Ahora, ¿qué sabemos de estos personajes que nos pueda dar pistas? La madre de Kerem, por ejemplo, si es una mujer tradicional, podría estar muy preocupada por el estatus social, por la reputación de la familia. Si Kerem se está involucrando con Ande y la familia de Ande no cumple con sus expectativas, esto podría ser un gran problema para ella. Podría ver a Ande como una influencia negativa, o como un obstáculo para el futuro de Kerem. El padre de Ande, por otro lado, si es un hombre de negocios, podría estar evaluando a Kerem como un potencial socio o rival. Si Kerem tiene ambiciones o talentos que podrían beneficiar o perjudicar sus propios intereses, el padre de Ande podría estar sopesando la relación desde una perspectiva puramente pragmática. El amor de su hija podría ser secundario a sus propios planes. Y aquí viene lo más interesante, ¿qué papel juegan Kerem y Ande en todo esto? ¿Saben que sus padres se van a encontrar? Si lo saben, ¿están preocupados? ¿O quizás lo han orquestado ellos mismos? Podría ser una maniobra de Kerem para ganarse la aprobación del padre de Ande, o una estrategia de Ande para que su padre entienda mejor a Kerem. Y esta es una posibilidad que me encanta, tal vez lo han orquestado ambos padres, cada uno por su cuenta, sin que el otro lo sepa, para proteger a sus hijos de una amenaza externa o interna. Pensemos en las posibles repercusiones de este encuentro. Si el encuentro es positivo, podría abrir un camino para la aceptación y el apoyo de las familias hacia la relación de Kerem y Ande. Podría significar que ambos protagonistas tendrán un respaldo crucial en los momentos difíciles que seguramente vendrán. Si el encuentro es negativo, bueno, ahí es donde el drama realmente puede explotar. Podríamos ver a los padres intentando activamente separar a Kerem y Ande, creando conflictos, poniendo trabas, sembrando dudas. Esto podría llevar a situaciones muy tensas para nuestros protagonistas, obligándolos a elegir entre sus familias y su amor. Imaginemos el diálogo. La madre de Kerem podría decir: Señor, Kerem es un joven prometedor, pero a veces se deja llevar por sus emociones. Necesita estabilidad, alguien que lo guíe. Y el padre de Ande podría responder: Mi hija también es muy valiosa. No permitiré que se juegue con sus sentimientos. ¿Está usted seguro de que su hijo es el adecuado para ella? O en un tono más conciliador: Entiendo sus preocupaciones, señora. Pero Kerem ama a su hija. Y nuestra familia siempre ha valorado la honestidad y la lealtad. Y la madre de Kerem, quizás con un suspiro: El amor es importante, sí. Pero también lo es el futuro. Y quiero lo mejor para mi hijo. Este tipo de conversaciones, aunque parezcan sutiles, son las que mueven la trama hacia adelante. Los padres a menudo son los verdaderos catalizadores de los conflictos y las resoluciones en las historias. Son los que tienen la experiencia, los que han vivido más y por lo tanto, los que creen saber lo que es mejor, aunque a veces sus percepciones estén distorsionadas por sus propios miedos o ambiciones. Y aquí entra el factor sorpresa. ¿Qué pasa si hay secretos involucrados? Tal vez la madre de Kerem y el padre de Ande tienen un pasado oculto que los une, o los separa de una manera inesperada. ¿Una vieja rivalidad? ¿Un antiguo romance? Las posibilidades son infinitas y muy jugosas para el desarrollo de la trama. Consideremos la posibilidad de que este encuentro sea una estrategia para manipular a Kerem y Ande. Quizás los padres, trabajando juntos en secreto, están intentando crear una situación que obligue a sus hijos a tomar ciertas decisiones, tal vez para protegerlos de algo que ellos consideran peligroso, o para asegurar su futuro de acuerdo con sus propios estándares. Podría ser una forma de empujarlos hacia un matrimonio conveniente, o alejar a uno de ellos de un camino que consideran perjudicial. Por otro lado, este encuentro podría ser el inicio de una reconciliación entre las familias. Si en el pasado hubo conflictos o malentendidos entre los padres, esta reunión podría ser la oportunidad para sanar heridas y construir un futuro más armonioso.
Esto sería especialmente interesante si las familias de Kerem y Ande son de diferentes círculos sociales o tienen rivalidades históricas. Lo que está claro es que este gran encuentro no es casualidad. Alguien ha tomado la iniciativa, y esa iniciativa tiene un propósito. La pregunta clave es, ¿cuál es ese propósito? ¿Es para el bien de Kerem y Ande o para el bien de sus propios intereses? Y fundamentalmente lograrán sus objetivos, o Kerem y Ande encontrarán una manera de sortear sus planes y forjar su propio camino. Personalmente me inclino a pensar que habrá una mezcla de ambas cosas. Los padres, con sus buenas intenciones o no, seguramente intentarán influir en la situación. Pero Kerem y Ande han demostrado ser personajes fuertes, capaces de tomar sus propias decisiones y luchar por su amor. Así que aunque este encuentro sea un obstáculo, también podría ser el catalizador que los una aún más, obligándolos a confiar el uno en el otro y a enfrentar juntos cualquier desafío que sus familias les presenten. Ahora, antes de cerrar esta conversación, quiero resumir un poco lo que hemos discutido. Hemos explorado las posibles motivaciones de la madre de Kerem y el padre de Ande, desde la protección hasta la manipulación y la alianza. Hemos imaginado diferentes escenarios, desde la diplomacia hasta la Guerra Fría, e incluso una posible reconciliación o una estrategia conjunta para manipular a los protagonistas. Hemos considerado cómo sus personalidades y sus historias pasadas podrían influir en este encuentro. En definitiva, este gran encuentro es un evento crucial que promete dar un giro dramático a la historia. Ya sea que los padres terminen apoyando la relación, o intentando separarlos, su intervención seguramente tendrá consecuencias profundas. Y ahí está la magia de estas historias, ¿verdad? En esos momentos clave que nos dejan con la intriga y la expectativa de lo que vendrá. Ha sido un placer desmenuzar este tema con todos ustedes. Me encanta leer sus teorías y sus comentarios, así que por favor, no se contengan. ¿Qué creen ustedes que tramarán la madre de Kerem y el padre de Ande? ¿Tienen alguna teoría sobre su pasado o sus motivaciones? Déjenmelo saber en la sección de comentarios, me encanta leer sus aportaciones y debatir con ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció interesante, por favor denle un gran like. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido así. Compártanlo con sus amigos, con otros fans de la serie, así llegamos a más personas y construimos una comunidad aún más grande. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para hacerlo. Activen la campanita para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Muchísimas gracias por acompañarme en esta aventura de análisis. Significa mucho para mí tenerlos aquí. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten de la vida. Adiós.